¿ok? Para los que están escuchando por primera vez o viendo por primera vez esta serie, no se refiere a que vamos a hablar de los extraterrestres, de los ovnis y demás, sino estamos hablando de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ha dicho que nosotros no somos de este mundo, como Él tampoco es de este mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Ahora, obviamente esto es una verdad que está en la palabra, pero no por ello vamos a estar mirando al cielo buscando irnos lo más pronto posible. No, tenemos una tarea, tenemos una misión, por algo estamos aquí. Por eso el Señor Jesucristo en su oración, en el Evangelio de Juan capítulo 17, una oración hermosa, toda una oración completa del Señor Jesucristo está descrita ahí. Y en esa oración Él dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los protejas, que los bendigas, ¿no es cierto? Que los fortalezcas. Esa era la oración. No estaba pidiendo el Padre, o Jesucristo al Padre, que nos quite del mundo, que nos escapemos. Porque a veces estamos con esa idea, con ese corazón escapista, ¿no es cierto? A veces estamos así, perdón. A veces estamos con ese corazón o con esa idea, con ese pensamiento de huir, ¿no es cierto? Decir: Señor, que venga paz. La palabra, como ovejas en medio de lobos, el Señor nos ha dado todo lo necesario para poder sobrevivir en esta tierra. Eso es lo bueno de nuestro Señor. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11, donde dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Entonces el Señor nos ha dado su armadura, aunque usted no lo crea, ¿no? Porque dice, es la armadura de Dios. Jesucristo ha andado con esa armadura cuando estaba aquí en la tierra, y cuando Él se ha ido nos ha dejado su armadura para que nosotros podamos usar su armadura en esta batalla o en esta tierra hostil que tenemos a nuestro alrededor, el mundo. Entonces nos tenemos que mover en el mundo, ya no asustados, traumados, sufridos, ¿no? Apaleados, a veces estamos, sí, apenas estamos. No, el Señor quiere que te muevas firme, como dice la palabra, no que te muevas firme, sino que estés firme y que te muevas en paz. Dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿no? No caídos, no revolcados, no arrodillados, sino firmes. Amén. Así tenemos que estar, resistiendo todo y avanzando en todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso, más adelante describe en Efesios 6:14, dice: estad pues firmes, otra vez repite, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿no? Eso lo hemos visto hace 2 domingos, que es el ceñirse los lomos con la verdad, o lo que le llaman el cinturón. Y vestidos con la coraza de justicia, que es lo que viene a cubrir el pecho, el corazón, los órganos más importantes. También lo hemos visto el anterior domingo. Y esta mañana hemos visto lo que significa: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no? Esta mañana en la prédica de la mañana hemos compartido qué es estar calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Si alguno dice: ya no sé, ya estoy desuniformado, no te preocupes, puedes entrar a Facebook, todavía está por 30 días va a estar, y pronto va a estar también en YouTube la prédica, así que no se preocupen, no se ha perdido. Pero hoy nos dice el versículo 16, y hoy lo que vamos a ver: y sobre todo, bueno, no dice y, dice sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomen el escudo de la fe. Y esta palabra, sobre todo, tenemos que entender a qué se refiere. Sabemos que el cinturón es clave, la verdad. La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para poder tener esta armadura,
la clave, lo principal es tener una relación con Jesucristo, estar en esa comunión con Él. La coraza de justicia es justamente entender que la justicia de Jesucristo es nuestra y no nuestra propia justicia. Buscar la justicia de Dios, no nuestra justicia. Nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, no la nuestra. Porque si quieres andar con tu propia justicia, vas a caer. Pero dice aquí, sobre todo, aún sobre estas cosas, de forma principal y prioritaria, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a poder apagar con este escudo de la fe todos los dardos de fuego del maligno. Por eso es tan importante, por eso Pablo dice, sobre todo, ¿no? Sobre todo tomen, no se olviden del escudo, es clave. ¿Por qué es clave? Porque tienes una relación con Dios, puedes creer en su justicia, pero si no crees lo que Dios te está diciendo, en vano vas a estar con o queriendo pelear, queriendo hacer algo, porque la falta de fe va a afectarnos con los dardos de fuego del maligno. Y hoy vamos a empezar por esto, ¿no? Por los dardos. Tenemos 3 puntos. El primer punto puede poner con rojo, subtítulo, ¿no? Subrayado, los dardos. ¿Cuáles son esos dardos, no? ¿Cómo es que funcionan esos dardos? Son los dardos de fuego del maligno. Pablo está hablando de la época, de ese entonces. Recuerde que todo lo que está diciendo de la armadura de Dios, del escudo y todo eso, está en función a su criterio de la época y basándose en lo que es una armadura romana, que era lo más moderno en ese entonces, ¿no? Los soldados romanos eran lo más moderno de esa época, por eso es que él se refiere a los elementos de una armadura comparándolos con los de un soldado romano. Si en esta época Pablo hubiera escrito esta porción, se hubiera basado, no sé, en Iron Man o en algo así, ¿no es cierto? Una armadura mucho más sofisticada. Pero estamos viendo lo de la época. Ahora, no quiere decir que sea algo preciso. Ojo, él está haciendo simplemente una comparación. Porque si se da cuenta y si han logrado ver todas las prédicas de esta armadura, no es algo físico, como antes nos enseñaba, ¿no? Me pongo el cinturón, me pongo la coraza y todo, y el casco, y salía uno feliz así pensando que ya está protegido. Cuando no es así, no es el ademán, no es el ritual, no, sino es el entendimiento de lo que tú tienes en Cristo. El tener una comunión con Dios, el vivir en la justicia de Dios y ahora tener fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Como les decía, vamos al punto número 1 y los dardos, vamos a ver cuáles son. Los dardos son simplemente las ideas y los pensamientos que el enemigo lanza a nuestra mente. Por si acaso el enemigo no tiene el poder de afectarte directamente físicamente. ¿Qué quiere decir? Que no puede venir ningún demonio, espíritu inmundo y demás a quererte jalar el cabello, una oreja. No te va a molestar así, a no ser que tú abras esas posibilidades para que él pueda hacer eso, mediante temor, mediante brujería y demás cosas. Cuando te metes al ámbito oscuro, le das cierto poder para que pueda hacer eso. Pero si no, nada, no te puede hacer nada. Por eso la palabra es clara, creo que está en Isaías, donde dice, para el pueblo de Dios no hay agüero, no hay sortilegio, no hay brujería que prevalezca, porque el pueblo de Dios es de Dios. Amén. Entonces, cualquier cosa que te hagan trabajo, macumba, no se vayan a tocar tambores en tu puerta, lo que sea, no pasa nada si es que tú no crees en eso, porque el enemigo no puede hacer nada. Pero cuando nosotros le creemos, ahí sí. Por esa razón, la única estrategia del enemigo es los dardos de fuego que van a la mente. No van a tu cuerpo, no, a la mente. Ahí es donde va. Porque el enemigo es un mentiroso. Eso lo dice el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros, les está diciendo a los fariseos, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
es mentiroso y padre de mentira. Esa es la única estrategia que le queda al enemigo. Eso es lo único que ha utilizado en el huerto, engañar a Adán y Eva. Luego, en el resto de la historia, todos son engaños y a través de engaños Él ha logrado hacer que las personas hagan su voluntad, hagan lo que Él quiere, a través de engaños. Por esa razón es que tenemos que tener el escudo de la fe para que todas esas ideas y pensamientos que el enemigo lanza no nos afecten. Porque esas ideas, esos pensamientos logran afectarnos. Son ideas así que vienen al azar, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un dolor de porque, ay, me duele, ¿qué será? Y el enemigo, cáncer, ¿no? ¿Qué? Así, cáncer, el enemigo. Oh, no sé, será, me duele, es un dolor y cuando había sido un gas, nada más, ¿no? Pero sin embargo, eso ya te ha metido el enemigo en tu corazón y cuando tú empiezas a creer, viene todo. Recuerda que tu mente es poderosa. Hoy día la neurociencia ha comprobado que la mente tiene el poder de recrear muchas cosas a través de la fe. Cuando tú crees algo, lo puedes recrear en tu propio cuerpo. Han hecho experimentos macabros, pero experimentos al fin que han logrado resultados tremendos. Gente que estaba mal de las rodillas y que les han operado y después de la operación se han recuperado y han mejorado. Porque les han operado de las rodillas, lo que les estaba haciendo, lo que estaba mal. Pero otro grupo que tenía los mismos síntomas no le han operado, solamente le han hecho una pequeña cortada que le han cosido, haciéndole creer que les han operado y también han mejorado como si les hubieran hecho el arreglo de los otros, ¿no? Su mente ha logrado hacer eso. Cosas tremendas, por ejemplo, gente que ha calentado una moneda al rojo vivo y le han mostrado el rojo vivo y le han dicho, te lo vamos a poner en tu mano. Cuando le han vendado los ojos y han cambiado la moneda por otra que no estaba rojo vivo, estaba un poco caliente nada más y pum, la han puesto y la otra ha gritado, ¿no? Y no era una moneda que estaba rojo vivo, sin embargo le ha salido una ampolla. Su mente ha podido crear una ampolla, una quemadura en su propio cuerpo. Su cuerpo ha podido generar eso. Eso no es un cuento, es algo que la ciencia está descubriendo, está experimentando con esas cosas terribles. Pero ¿qué nos lleva a pensar? Que la mente tiene el poder de hacer esas cosas y el enemigo sabe. Por eso es que el enemigo viene con ciertas ideas y nos mete su dardo y si le creemos, caemos en su trampa. Esa es la única forma que tiene para poder atraparnos. Por eso la palabra dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia, en este caso ese escudo de la fe, es poderoso en Dios para eso, para trabajar en nuestra mente, porque en nuestra mente es donde se levantan esas fortalezas, esas ideas que por tanto tiempo nos ha metido el enemigo en nuestra mente. Por eso cuando llegamos a la congregación, al cristianismo, nos convertimos y uno piensa como yo, ¿no? Ya soy cristiano y todo bien, pero no me doy cuenta que tengo un montón de cosas que tengo que cambiar en mi mente. Por eso cada vez que alguien decía, en esa iglesia te están lavando el cerebro, yo decía, sí, porque mira, estoy pensando, tengo unas ideas tan terribles, tan macabras, tan cochinas, que necesito realmente que Dios venga y me limpie la mente, porque estoy lleno de dardos de fuego del enemigo que se han quedado ahí. Y han hecho un montón de ideas que se han vuelto fortalezas. ¿Y cómo te das cuenta de que son fortalezas? Porque no las puedes cambiar fácilmente. Hay gente que sabe, conoce la palabra y sabe que está mal lo que está haciendo, pero no puede cambiar. Saben que está mal. Hay personas que tienen hábitos, tienen pecados y demás, que saben que está mal, la palabra lo dice, ellos conocen que esta palabra es de Dios, en la iglesia están, vienen, se sientan todo, escuchan la palabra de Dios, pero no pueden,
¿Por qué? Porque es una fortaleza. El enemigo ha trabajado tan duro en esa idea que no puede cambiar. ¿No les ha pasado? ¿No les ha ocurrido alguna vez? Sí. Hay cosas que no podemos cambiar. ¿Por qué repetimos y seguimos? Ay, no puedo salir de este pecado, no puedo salir de esta debilidad, no puedo hacer esto directamente, ¿no? Hay gente que es una fortaleza que está fuertemente arraigada en la mente. Por eso dice argumentos, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Había un hermano que ya no está en la iglesia, que hacía negocios y demás, y le iba bien todo, ¿no? Y qué bien todo, pero cuando le predicamos, como siempre predicamos, ¿no? Le predicamos de los principios de Dios, la justicia, la equidad, el ser honestos y demás, y nos decía, no, pues pastor, así no se puede. ¿Cómo que no se puede? Es que si legalmente voy a traer mi mercadería, no voy a ganar nada, me dice. Pero Dios te va a bendecir. Si tú quieres que eso sea bendición, tu negocio sea bendecido, y no solamente de nombre, porque a veces le decimos, este negocio es de Dios, de nombre, pero no es de Dios. ¿Por qué? Porque está con principios, estamos evadiendo impuestos, estamos contrabandeando, estamos haciendo muchas cosas. Obvio que esa persona no va a poder, ¿no? Pero cuando nos metemos con Dios, creemos en su palabra, creemos que Él va a ser nuestro sustentador y quien va a bendecir nuestro negocio y quien va a bendecir esto, vamos a salir adelante. Pero es una batalla de fe, es una batalla de pensamientos, es una batalla de argumentos. Porque me han argumentado, me decían, no, pues pastor, es que si traigo legalmente, mire, tantito nomás voy a ganar. Pero vas a ganar, le digo. Pero está acostumbrado, o estaba acostumbrado el hermano a ganar el 300%, el 400%. Obvio, ¿no? Cuando iba a ganar solamente el 50%, le decían, no, pues, ¿no? Así no hay ganancias, así no puede, que la crisis y esto, el otro. Fortalezas, argumentos, toda esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. A eso va la palabra. Por eso el escudo de la fe implica creerle a Dios para poder vivir esto. Para poder ir en contra de esos pensamientos tenemos que creerle. Por eso es el escudo de la fe. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, les voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios, no vivan según los criterios del tiempo presente. Esa A está de más, ¿no? No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. En este pasaje nuevamente el apóstol Pablo nos está diciendo no vivan según los criterios del mundo, porque el mundo tiene sus criterios, tiene sus principios, y como la mayoría somos del mundo o de ahí hemos salido, entonces estamos impregnados con eso, ¿no? Digo la mayoría porque por ahí hay alguno que ha nacido en un hogar cristiano, desde chiquito estaba en la iglesia y demás, ¿no? Está por ahí el Benji, ¿no? Él, por ejemplo, ¿no? Pero los demás hemos pasado por el mundo, nos hemos ensuciado y estamos con nuestros criterios del mundo, ¿no? Por esas razones que el apóstol nos dice, no vivan según esos criterios, sino al contrario, dice, cambien la manera de pensar. Porque en nuestra mente el enemigo ha metido montones de cosas. Tenemos que cambiar esa manera de pensar para que así cambiemos nuestra manera de vivir. Porque como creemos, así vivimos. Si crees bien, vas a vivir bien. Si crees mal, vas a vivir mal. Dependiendo a lo que crees, dependiendo a los principios vivimos. Por eso el Señor nos trabaja tanto en esta parte y nos dice, nos desafía tanto en esto. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación del Señor Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros oíamos, ay, sí, me tengo que arrepentir, ay, me arrepiento malo, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, ahí les he escrito al ladito, ¿no? La palabra griega metanoia,
¿Qué quiere decir metanoia? Cambio de forma de pensar. Tengo que cambiar mi forma de pensar. ¿Qué les está diciendo Jesucristo? Cambien su forma de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué quiere decir eso? Que con mi forma de pensar humana, mundana, no puedo vivir los principios del reino, no voy a poder moverme en el reino. Porque en el reino hay otros principios para la salud, la bendición, la prosperidad, la restauración, todo hay principios distintos a los del mundo. ¿No? En el mundo te peleas con alguien y dices, ojo por ojo, diente por diente, me ha dicho y me ha chismeado contra mí, voy a chismear, voy a hablar, parece, y uno se defiende, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Así es en el mundo o no? Pero en la Biblia también, sí, pero en el Antiguo Testamento. En el mundo eso es lo que pasa, ¿no? Me han hecho esto, yo les voy a hacer peor, ¿no? La venganza es, ¿cómo dicen? ¿En qué idioma es eso? La venganza es dulce, ¿no? Pero en el reino no. En el reino, ¿qué te dice? Perdona. En el reino te dice, da la otra mejilla, camina la milla extra. Y uno dice, no se puede pues, ¿por qué? Porque van a pensar que soy manso, no, van a decir que soy menso y demás. No, es que tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque si sigues pensando como en el mundo, no vas a poder vivir el reino, los principios del reino que se desatan bajo esta palabra, bajo esta verdad. Muchos quieren ser prosperados, ¿o no? ¿Cuántos quieren salir de la crisis? ¿No? O yo nomás, todos, ¿no? Todos queremos, sí, tengo deudas para pagar, tengo esto, tengo lo sí. Pero ¿cómo vas a salir? Con los principios del reino, no con los principios del mundo. El principio del mundo, ¿qué te dice? Agarra, acapara, mete, roba, no sé, haz algo, ¿no? Para que puedas tener algo, ¿no? Pero el principio del reino te dice, da, ¿no? Es más bienaventurado dar que recibir. Y uno dice, nada que ver, le dice, así me voy a quedar pobre, ¿cómo pues? ¿Qué va a estar dando? Es un principio que cuando entras al principio del reino, se desata la bendición. Porque es otro principio, porque como dicen, te raya, ¿no? Te mueve el piso, se te cruzan los cables, decir, ¿cómo? ¿Cómo es que dando voy a tener más? Cuando doy, pues pierdo, ¿no? O sea, ¿cómo me van a decir que 90 es mejor que 100? Porque 100 es más, pero 90 es menos cuando hablamos del diezmo, ¿no? O sea, cuando uno viene con todo el corazón, como Juanito ha enseñado, qué alucinante, ¿no? O sea, viene con amor, con entrega, con todo, trayendo el 10%, el 90 es bendecido, es prosperado, es sanado, es restaurado. Pero cuando digo, no, ese 10 me sirve a mí para algo, entonces me mantengo en el principio del mundo de acaparar, de no poder prosperar. Y sigo con las deudas y sigo. Es un círculo vicioso que no se sale. Porque la única forma es restaurando la mente. Por eso, para meternos al reino, Dios dice, tienes que renovar tu mente. Tienes que arrepentirte, tienes que pensar distinto. Eso que el enemigo te ha metido, de que te va a faltar, de que vas a necesitar, de que no te va a alcanzar, tú tienes que decirle, no, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú vives ese principio, cuando tú crees y cambias eso por el otro de tu mente, es otra la realidad. El enemigo ya no tiene lugar en ti. Porque mientras mantengas estas ideas, estas fortalezas, el enemigo tiene una mano en tu economía, en tu salud, en lo que sea. No porque él pueda, sino porque tú le has dado el poder de tocar tu salud, tu economía, tu familia, de acuerdo a las ventanas, a las puertas que le estás abriendo, creyendo esos principios. Pero cuando crees el principio de Dios, cortas eso y te metes con la bendición, con la provisión, con la sanidad, con la restauración de Dios. Por eso la fe es clave. Por eso dice, sobre todo, agarren el escudo de la fe, porque solamente así van a poder apagar todas esas ideas del enemigo que vienen a hacerte creer que vas a morir, que te va a ir mal, etc. Amén. Entonces, esos son los dardos. Los dardos son las ideas, principios que el enemigo ha venido a poner a nuestra mente y que constantemente están viniendo. ¿Ya? Tenga cuidado, ¿no?
porque a veces son ideas bien ridículas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno los ve hablar a los hermanitos, ¿no? Están hablando. Cuando uno se acerca, así, ¿no? Ahí está, ha llegado, ¿no? Entonces uno no, tal vez ni siquiera piensa nada malo, pero el enemigo viene, ahí está, mira. Llega el pastor, se calla, ¿no? Están tramando algo, división de la iglesia, ¿no? Están queriendo levantar a otro pastor, Benji pastor, así. Eso el enemigo viene. Entonces uno ¿qué hace? Empieza a decir, ¿cómo? Si son mis discípulos en quienes he confiado, les he confiado vidas, células, o sea, y empiezo a tener amargura, dolor en mi corazón y empiezo a predicar apuntando con el dedo a los infieles, a los malvados. ¿Y qué ha pasado? He caído en un engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque la próxima vez que entro y están reunidos y yo entro, voy a entrar y ahora sí me van a escuchar y van a saber y entro y todos, ¡sorpresa! ¿No? ¡Feliz cumpleaños, pastor! Habían estado, ¿no? Planificando mi fiesta. Pero el enemigo me ha hecho creer que toda una novela. Tenga cuidado, es así de sutil. Así de ridículo parece, pero es verdad. Así un montón de gente se han enemistado, nos hemos dañado por los dardos de fuego del maligno. Por eso, créale a Dios. ¿Y qué dice Dios a través de su palabra? Nos dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo digno de alabanza, en eso piense. Siempre piense en eso. Aun cuando vea que están confabulando en contra de usted, diga, no, deben estar planificando mi fiesta de cumpleaños. Aunque sea así, dígalo, crea lo positivo, crea lo mejor para que el enemigo no tenga lugar ni cabida en su mente, en su corazón. Amén. Eso tenemos que hacer. Vamos al punto número 2. Ahora sí, el escudo, ¿no? El escudo, ¿por qué es un escudo? Como les decía, en esta época el apóstol Pablo se ubicaba más o menos en el escudo grande que utilizaban los romanos, ¿no? Los soldados romanos. Tenían un escudo bastante grande que protegía casi la totalidad de su cuerpo. Y cuando se unían entre ellos era impenetrable, no era un escudo fuerte. Recuerde que el apóstol Pablo está utilizando figuras de su época, ¿no? Si en esta época nos tocara describir este escudo, yo utilizaría tal vez, no sé si han visto la película Monsters vs. Aliens. ¿Alguien ha visto esa película? Nadie. Uy, bueno, vamos a buscar otra película entonces. Las películas ¿Nadie en serio? Monsters vs. Aliens. Ahí está, uno, yo sabía, dos, ¿no? Dos ya. Bueno, en esa película llegan los extraterrestres, ¿no? Bueno, una máquina extraterrestre llega y el presidente de Estados Unidos, con toda su artillería, va a querer tener contacto con esta máquina, con los alienígenas, ¿no? Entonces sube unas escaleras, utiliza un teclado para que a través de sonidos comunicarse y empieza tan, 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 tan. Bueno, y eso es otra cosa, la música. Pero la cosa es que el aparato había sido hostil, ¿no? Y no quiere comunicación, más bien quiere pelear. Y entonces el presidente dice, denle con todo, ¿no? General, haga algo violento, le dicen. Entonces el general empieza a bombardear con misiles, ahí, todo le meten y se genera una nube de explosiones y todo. Y cuando termina y baja la nube, el aparato está intacto, ¿no? Porque tiene un campo de fuerza como un escudo. Cuando disparan, ¡pum!, todo se quema ahí, ¿no? Se explota y no le llega nada. Algo así yo creo que hubiéramos en este tiempo, de esta forma hubiéramos descrito como el escudo de la fe. El escudo de la fe es algo que te protege. Cuando vienen los dardos del enemigo, tú por la fe que tienes, por la convicción que tienes, por los principios que tienes, no te afectan, no te daña, no te duele, no te molesta. Porque va a seguir el enemigo viniendo a tentarte, a decirte muchas cosas, pero tú ya tienes ya tienes claros y firmes tus principios, tus ideas, tus convicciones. Por eso es importante esto. Por eso la palabra dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por la fe
que tenemos vamos a poder vivir. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos están quitando la? El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te va a permitir vivir? Es la fe. No solamente la fe de salvación, sino ese escudo que Dios quiere poner alrededor tuyo. Eso es lo que te va a permitir vivir en este tiempo. En Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que le está diciendo el Señor Jesús a Pedro, le está diciendo: Satanás ha venido a pedirte para zarandearte como a trigo. ¿Qué quiere decir? Para sacudirte así, ¿no? Porque así se zarandea el trigo. Pero él dice: no te preocupes, yo he pedido para que tu fe no te falte. Yo creo que Pedro debía decir: ¿cómo es eso? Pero debías pedir para que no me zarandee, ¿no? Para que no me duela, para que no caiga, para que no me revuelque. No, pero dice: no, yo he pedido que tu fe no te falte. ¿Por qué? Porque la fe es lo importante. La fe es la clave, lo que no nos tiene que faltar. Si la fe la tenemos íntegra, aunque nos zarandeen, aunque nos pase lo que nos pase, vamos a estar firmes, ¿no? Pero la clave es la fe, ¿no? Como un pastor, el pastor Joe Rosa decía que venían profetas y le profetizaban que vas a ir por el Amazonas y que el cocodrilo te va a agarrar, que la boa te va a estrangular, ¿no es cierto? Y que los mosquitos te van a picar, pero no temas, el Señor estará contigo. Y él decía: pero ¿por qué si el Señor está conmigo? ¿Por qué no hace que no me muerda el caimán y demás, que la borga no me apriete? Y eso decía, ¿no? De la misma forma Pedro debe decir: si realmente ora por mí, que pida que no me zarandee. Pero no, le ha dicho: no, que te zarandee. Pero la fe es la clave, lo que no te tiene que faltar. Porque si te zarandea, pase lo que pase, si tienes fe, vas a pasar. Esa es la clave. Por esa razón, cuando nosotros estamos en pruebas o cuando vemos a nuestros hermanos estar en pruebas, hemos aprendido, ¿no? Señor, Padre, grave está la situación, terrible, no sé qué le va a pasar a este hermano, pero Dios, que la fe no le falte. ¿Por qué? Porque si está firme su fe, va a pasar. Por el valle de sombra de muerte va a pasar, por la enfermedad, por el lío va a pasar, pero su fe le va a permitir pasar. Y una vez que pase, como dice aquí la palabra, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque una persona que con fe ha pasado por ese lugar tan duro y tan difícil, tiene luego el testimonio para poder confirmar a sus hermanos. Decirle: ¿de qué estás llorando por eso? A mí mira lo que me ha pasado, mira lo que Dios ha hecho y mira lo que Dios puede hacer contigo. Ah, es distinto, ¿no? Porque esa persona lo ha vivido, no es que lo está hablando de boca para afuera, lo ha vivido. Y por eso podemos testificar. Amén. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque esa protección, ese escudo de protección, no solamente nos permite que los dardos no lleguen, sino que agrademos a Dios a través de ese escudo, a través de esa protección. Nosotros le agradamos. ¿Por qué? Porque le creemos que no solamente existe, sino que es galardonador, que bendice, que le gusta dar, que es dador. Y siempre nos está bendiciendo de todas las formas posibles. El Salmo 28, versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Tengo problemas con los acentos, mil disculpas, es la gripe, ¿no? Pero dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón. ¿Por qué dice que Jehová es su fortaleza y su escudo? Porque en tiempo pasado confió su corazón en Dios. Eso es fe. Tú confías en Dios, tú le crees, tú crees su palabra, tú crees sus mandamientos. La fe te es el escudo protector. Por esa razón nosotros hoy tenemos que tener fe. Ahora, hasta ahí todo bonito, ¿no es cierto? Ya sabemos cuáles son los dardos, la mente, el enemigo, todo. Sabemos que la fe es gloriosa, todo. Pero ahora, ¿dónde se compra la fe? ¿No? Ahora, ¿dónde conseguimos la fe?
Esa es la siguiente pregunta. Así que vamos al punto número 3 para poder estudiar un poquito la fe, porque eso a veces tenemos pequeños rayos, ¿no? Porque muchos dicen, ay, pastor, usted tiene más fe, ore por mí. Yo digo, ¿cuál más fe? No hay eso, no existe, ¿no? Porque muchos dicen más fe, menos fe, o a los que hacen señales, milagros, oh, esa fe gloriosa. No, no es que ellos tienen más, nosotros menos, o por ser tercermundistas, o porque Bolivia, por presupuesto, Dios no nos ha dado mucha fe. No es así. Aquí vamos a ver lo que es la fe. Vamos primero a definir. Hebreos 11:1. Esta es la mejor definición en la Biblia, la gloriosa definición de la fe en la Biblia. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora medio rimbombante, ¿no? Pero convicción, certeza y cómo sea seguridad. No, es sencillo. En griego, la palabra fe es la palabra pistis en griego. ¿Qué significa? ¿Qué significa pistis? Convencimiento. Así de sencillo. Entonces, una persona de fe es una persona convencida. Pero en este caso, si mi fe es en Dios, es convencida por Dios, ¿no? Si mi fe es de Cristo, es convencida por el Señor Jesucristo. Pero si mi fe es en la Virgencita Santa de Tangamandapio, entonces he sido convencido por tradición, por cultura, usos y costumbres en eso, porque todos enfocan su fe en distintas cosas. Por eso Dios nos dice que nosotros tenemos que tener fe en Dios, en su palabra, en sus mandamientos. Amén. La fe es el convencimiento, estar convencidos. Por eso, recuerdan, hemos visto que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, ¿no? Del único pecado con el cual o por el cual se condena a una persona, el único, ¿no? Porque a veces uno piensa y dice, ay, este Hamlet se ha ido al fútbol en vez de ir a su célula, se va a condenar al infierno. No, no va a ocurrir eso, ¿no? No va a ocurrir. Estoy suponiendo, ni suponiendo, ¿no? No ha sido por eso que no hacía tu célula, ¿no? Entonces, no voy a decir por qué razón no hacía tu célula delante de todo, ¿no? Ahí ya. Lo vamos a ver en evidencia. No nos condenamos por esas cosas. La única razón por la cual una persona puede condenarse al infierno es por no creer en Jesucristo. Por eso del pecado del cual te convence el Espíritu Santo es por cuanto no creen en mí, eso dice, ¿no? De pecado por cuanto no creen en mí, de eso te convence el Espíritu Santo. Y del resto de las cosas que te convencen del Espíritu Santo son de cosas buenas, de cambiar, ¿recuerdas? El arrepentimiento. Entonces, cuando tú le dejas al Espíritu Santo que te cambie eso, el Espíritu Santo te viene a convencer. Él te convence, no el pastor, no el líder, es el Espíritu Santo que te convence de esto a través de su palabra. Por eso es que tenemos o necesitamos entender cómo funciona esto. No es algo nuevo. En Lucas 17, 5 al 6, por ejemplo, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, muy amable el Señor, siempre una bendición, ¿no? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Qué linda respuesta, ¿no? Bien grave, tranquilo. Porque si a mí me hicieran esa respuesta, aumentando la fe, yo diría, ¿cuál? ¿Quién? ¿Cuál fe? Ah, toma, Benji, ¿no? No, o algo así, con nosotros reaccionaríamos. Pero Dios no, Dios le ha dicho, si vuestra fe fuera, les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Lea bien, dice cómo, no dice del tamaño de, ¿no? Porque muchos dicen, sí, la mostaza es chiquitita, sí, la fe. No está hablando de tamaño, está hablando de potencial. Está hablando de potencial. Un grano de mostaza, por más chiquito que sea, por más grande que sea, la semilla tiene un potencial. Esa semilla sabe que es semilla y esa semilla sabe que una vez que llegue a la tierra tiene que germinar y va a dar origen a una planta y demás. Sabe, nadie le puede convencer de lo contrario. Por eso es el potencial de nuestra fe. Tenemos que tener fe como un grano de mostaza, ¿no? O tal vez utilizando otras comparaciones, tenemos que tener fe como una abeja, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerda? La abeja es redonda, regordete, sus alas son pequeñitas, no es aerodinámica. De acuerdo a los especialistas, ingenieros de aeronáutica y todo eso,
La abeja no puede volar, ¿sí? No puede. El problema es que no hay forma de convencerlas a las abejas de que no pueden volar. Por eso siguen volando. ¿Entiende? Sigue volando, aunque vaya en contra de nuestra razón. Es decir, pero no es aerodinámica, es muy pesada, sus alas son tan pequeñas. ¿Cómo vuela? ¿Por qué? Porque la abeja tiene fe. Porque le ha dicho vuelo, porque vuelo y vuela, ¿no? Y el abejorro, peor todavía, más gordo, más grande. Tenemos que tener la fe como un grano de mostaza, la fe como una abeja, la fe como esos seres que Dios los ha dicho, tú eres esto, y ellos dicen, amén, soy eso, y nadie les mueve de eso. De la misma forma nosotros tenemos que tener esa fe. ¿Cómo se obtiene la fe? La fe se obtiene como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué te va a cambiar tu mente? Los argumentos. Como nosotros aprendemos, ¿cómo aprendemos álgebra? ¿Cómo aprendemos historia? Leyendo, metiendo datos a nuestra mente. Y en nuestra mente, cuando los agarramos, se mantienen ahí, se convierten en nuestra memoria y nuestras ideas. Pero con la palabra no es solamente memoria, no es solamente datos. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es poderosa. Por eso la palabra no solamente cambia tu forma de pensar, sino cambia tu forma de creer. A través de la palabra, el poder de la palabra entra a tu espíritu, no solo a tu mente, entra a tu espíritu. En la mente decodificamos los signos, en la mente entendemos las palabras, los conceptos, pero el Espíritu Santo hace que esa palabra entre a tu espíritu y transforme de adentro hacia afuera, te convence. Por eso cambia tu forma de pensar. Por eso ese escudo de la fe es determinante porque cambia nuestra manera de pensar y ahora pensamos como Dios piensa. Y mientras más pensemos como Dios piensa, más ubicados vamos a estar en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque mientras sigamos pensando que a nuestro estilo, a nuestra mente, como yo sé, yo aprendí, yo tengo experiencia, como muchos hermanos dicen, yo tengo experiencia de aquí, allá. No, eso no te sirve. Tú tienes que tener la mente de Cristo. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón para poder hacer la obra de Dios. Experiencia, conocimiento, grados, títulos, no funcionan, ¿no? Se los prometo, no funciona, porque yo he intentado también. He estudiado griego, he hecho muchas cosas para querer aprender más, para querer saber, pero a veces se envanece y uno empieza a mirar de arriba hacia abajo a los que no saben griego, no saben griego, ¿no? Yo sé griego. Bueno, tampoco es que sepa, ¿no? Pero entiendo un poco más y por eso te crees superior a veces. Y eso no es correcto. Por eso el Señor nos dice que tenemos que meternos con la palabra, pero para que esta palabra de adentro hacia afuera transforme nuestra vida, transforme nuestra mente, cambie nuestro ser. Esa es la forma, es a través de la palabra. Por eso es que nuestra fe no se aumenta. Jesús les ha dicho, no necesitan más fe, solamente necesitan activar la fe que ya tienen. Dios ha dado a todos la medida de fe necesaria para movernos en nuestra vida. Nunca te va a faltar fe, porque Dios sabe la cantidad de fe que tú necesitas para hacer lo que Él te ha enviado a hacer. Si Él te ha enviado a hacer grandes cosas, señales, milagros y prodigios, te ha dado esa fe necesaria. Si Él te ha enviado para poder hacer obras sociales, hacer cosas y ver maravillas en las personas, Dios te ha dado esa medida de fe. Si Él te ha enviado para ser el mejor empresario, el mejor no sé, negociante y todo, Dios te ha dado la fe necesaria para eso. Dios te ha dado la fe suficiente. Nunca te va a faltar fe, como estos muchachos, ¿no? Decían, aumentanos la fe. ¿Y saben por qué decían, aumentanos la fe? Porque el Señor les ha dicho, van a tener que perdonar a sus hermanos, ¿no? Por perdonar es fácil. Van a tener que perdonar a sus hermanos 7 veces, ¿no? Y cuando el Señor habla, o la Biblia muestra que habla de 7, no está hablando de solamente 7, ¿no? Porque luego en otro pasaje dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿no? O sea que tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí todas las veces que peque contra mí, porque eso significa 7. 7 significa la plenitud, la totalidad. Todo número tiene un significado en la Biblia.
El 7 significa la plenitud, la totalidad. Cuando le están diciendo, cuando Jesús le dice tienes que perdonarle hasta 7 veces, le está diciendo no, tienes que perdonarle todas las veces que peque contra ti. Por eso los discípulos han dicho, wow, aumentanos la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo aguanto, mi hermano. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, no? 1, 2, ¿no? 3, ya, hasta ahí fue, ¿no? Cayó de mi gracia, lo borro de mi lista, nunca más, no le hablo, no le digo, no le digo para. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Pero el Señor nos dice, no, tienes que perdonar todas las veces que cometa el mismo pecado, tienes que perdonar. Solamente los esposos sabemos a veces eso, las esposas, ¿no? Lo mismo, y otra vez que no se baña, y otra vez no se baña, con cosas domésticas a veces. Pero Dios dice, perdón y perdón y perdón. Por eso ellos decían, necesitamos mucha fe para hacer eso. Y él les decía, no necesitan más fe, simplemente necesitan creer como un grano de mostaza, creer que tienes ese potencial, creer que tienes lo necesario, creer que vas a lograrlo, porque vas a poder hacerlo. La palabra es determinante en esto porque a través de la palabra viene esa fe. La fe viene por el oír por la palabra. Varias veces les he contado mi testimonio porque yo he vivido esto de la palabra, de la fe por la palabra. Porque la persona o el amigo que yo tenía de colegio que venía, bueno, de colegio y luego de universidad, bueno, ha sido un amigo por mucho tiempo, hasta ahora sigue siendo mi amigo. Él venía todos los fines de semana con su guitarra a cantar alabanzas y a predicarme la palabra a mi casa, ¿no? Tenía un evangelista a domicilio, ¿no? Todos los sábados venía y se sentaba y tomábamos tecito y él, mira, escuché esta alabanza, y ya voy a tener que escucharle su alabanza. Y luego me empezaba a hablar de Dios. Yo también le hablaba de mi bagaje de conocimientos. No, pero que Dios no es así, que la fuerza, que el aire, que la naturaleza, que la Pachamama y todo mi menjunje que tenía y debatíamos. Era tanto el debate, era constante que él un día me ha dicho, es que tú no entiendes porque ni siquiera has leído la Biblia. Yo he leído la Biblia, no, pero no la has leído bien. Has leído tal vez por castigo, porque ambos hemos estudiado en el mismo colegio católico donde teníamos que leer por obligación la Biblia, pero era obligatorio, ¿no? Pero me decía, nunca has leído bien, a ver, lee un libro completo. Lo leo, no hay ningún problema, lo he sentido como un desafío y obviamente cuando a un hombre lo desafías es otra cosa. Ya leo, pues, que siempre, ya, a ver, ¿cuál? Ya, Juan leo, listo, ya, no hay problema, muy bien. Entonces se fue y comencé a leer Juan. Y una vez que empecé a leer Juan, acabé Juan, ya pues uno se engancha, ¿no? Ya no, Mateo más, ¿no? Luego Marcos, luego Lucas, ¿no? Luego Hechos y me he metido en esta dinámica de la fe viene por el oír. En una semana que he leído la palabra, estaba transformado en creyente. En una semana. Ni yo me había dado cuenta, ¿pueden creer? Ni yo me había dado cuenta. ¿Quién se ha dado cuenta? Mi papá, ¿no? Porque cuando estábamos discutiendo, hablando, yo les empezaba a hablar, decía, no digan eso, porque Jesús ha dicho eso, porque Dios cuando ellos discutían, yo intervenía ya con palabra. Entonces mi papá un día me ha dicho, ¿qué ha pasado? ¿Te has vuelto cristiano? Eso ha sido, ¿no?, un cuchillazo en mi corazón, porque yo odiaba a los cristianos, ¿no? Los odiaba. Entonces digo, no, ¿cómo que no? Yo le he dicho, no, ¿qué no? ¿Qué crees? ¿Cómo no? Fuchi, ¿no? Pero estás hablando como cristiano. No, en serio, sí. Ay, mi boca, no sé qué voy a hacer ya. Ahí me ha puesto esa duda en mi corazón. Ese fin de semana he hecho un viaje. He viajado porque en mi carrera, cuando estaba estudiando, teníamos que viajar constantemente. Entonces, y como íbamos entre estudiantes, cada viaje era una jarana, ¿no? Como saben los estudiantes, ¿no? Nadie nos controla, estudiantes universitarios, ya en esas poblaciones ya ni querían recibirnos porque decían, otra vez esta agronomía venía a hacer lío, porque era emborracharse, hacer todas cosas. Y fuimos a un pueblo y estábamos ahí y todos estaban como siempre, ¿no? Lleven las aguas, todo preparados, ¿para qué? Para
estar, después de hacer la práctica, pues dispararnos todos y los tragos, todo habían preparado, pero de alguna forma Dios me había dado cierta autoridad. Entonces, en el momento en el cual se armó la fogata para poder compartir con todos todo, en ese momento salió el cristiano que tenía dentro, ¿no? El aleluya salió y entonces empezamos al calor de la fogata a conversar y ahí comencé, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y todos les empezó a decir, ¿cómo ha sido el principio? Pero ¿cómo ha sido Dios? Y todos preguntaban y yo tenía respuesta, y yo tenía respuesta, y yo tenía respuesta y todo. Y el lugar se había convertido en un lugar de predicación y de una unción tan especial que los chicos que estaban con los tragos estaban renegando y decían, ya pues, ¿hasta qué hora? Ya, de una vez, ¿cómo es? Salud, salud. Nadie les hacía caso, todos estábamos concentrados en la palabra de Dios. Ahí ya me di cuenta, digo, wow, esto va en serio. El próximo fin de semana ese fin de semana llego a mi casa y mis papás dicen, te cuento, hemos ido a Eclesia, nos hemos convertido. Así, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Qué les pasa? Pero tú nos has dicho, ¿yo qué les he dicho? Que sigamos a Cristo. Claro, pero a Cristo no, somos una iglesia, que esto, que lo otro. Y bueno, ahí comenzó el lío. Y me dijeron, no, te cuento que es lindo, que la palabra, así como nos has hablado, así también te hablo. Y ya me han convencido. Al siguiente fin de semana yo he ido y ahí me convertí. Bueno, oficialmente, porque ya me había convertido con la palabra, ¿no? Pero ahí oficialmente pasé al frente, hice la oración y todo eso. Todo por la palabra de Dios. Por eso conozco el poder de la palabra. Sé lo que la palabra puede hacer. Por eso es que cada vez que nosotros hacemos algo, por ejemplo, estamos yendo con los legendarios a este centro de rehabilitación y sabemos que aunque aparentemente, ¿no? Porque ahí están obligados, no es que llegamos, ay, qué lindo, han llegado el pastor, no. Ahí les obligan a sentarse ahí a escucharnos y nosotros tenemos que predicar la palabra. Y lo hacemos a veces normal, ¿no? No podemos a veces hacer muchos chistes y demás porque tienen otra mentalidad, otra onda, ¿no? Entonces, pero reciben la palabra y yo sé que la palabra no vuelve vacía. Por eso el Señor dice en Juan 8:31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, diga después de mí, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permanecemos, ¿y qué es permanecer? Es pararte firme y no moverte y no retroceder. Permanecer en un lugar, estar y no moverte en ese lugar. Si permaneces en la palabra, la clave está en la permanencia. ¿Quieres más fe? No es que Dios te va a dar más fe, sino tu fe se va a activar cuando permaneces, no te mueves de la palabra, no dejas que nada te mueva. Porque así como la palabra es tan gloriosa y tan efectiva en transformar y darnos fe, activar nuestra fe, el enemigo sabe y sabe cómo te puede mover de la palabra. Te va a distraer, te va a traer montones de cosas. Algo va a pasar todos los domingos. O si bien vas a llegar, pero en la prédica algo va a suceder, ¿no? Tu callo te va a doler, no sé, te va a dar sueño, vas a tener gusanera, cualquier cosa, pero te quiere apartar el enemigo de la palabra, ¿no? Lo que sea, ¿no? O ese rato te van a llegar tus mensajes, cling, cling, cling. Uy, ¿quién será? Pero la palabra, uy, ya, ni modo. Entonces ya vas a empezar a ver y listo, te ha quitado. Porque el enemigo es así. El enemigo es como ese pájaro que cuando la semilla es derramada en la tierra viene y roba la semilla. No quiere que tú recibas palabra. Porque el día que tú la recibas, el día en que el Espíritu Santo te convenza de esa palabra, te dé ese convencimiento, vas a ser libre de una mentira. Vas a ser libre de esas mentiras que te han mantenido dolido, necesitado, amargado, endeudado, todo. Vas a poder salir, vas a ser libre. Pero es el día en que tú recibas la palabra. Por eso tienes que permanecer.
Nosotros creemos en esto. En Isaías 55, versículos 10 al 11, y con este versículo concluimos. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso es lo que dice el Señor. Por lo tanto, la palabra es enviada, la palabra es hablada, y yo sé que la palabra va a ser una obra. Yo sé que la palabra va a tocar, va a transformar, va a restaurar las vidas. Yo sé, estoy absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque lo he vivido, puedo testificar de eso. Sé que eso funciona así. Y por esa razón estoy feliz de que hayan venido y hayan escuchado la palabra. Y soy feliz de que cada vez, aunque sea 3 minutitos todos los días, escuchen palabra. Y cuando vayan a su célula, tengan palabra. Cuando estén en su grupo, tengan palabra. Cuando estés en su casa, abran su Biblia, léanla, estudienla. Van a darse cuenta que eso transforma tu vida, transforma tu corazón. Y la fe se convierte en ese escudo que nadie, ningún dardo del enemigo va a penetrar. Estamos en guerra, hemos venido a un lugar, a un mundo que está totalmente al revés. Y la fe es lo que nos protege de no caer en las manos del enemigo. Amén. Amén. ¿Está feliz? ¿Ha sido bendecido por la palabra? Le invito a que se ponga de pies. Vamos a orar para despedirnos esta noche y le vamos a agradecer a nuestro Señor por la palabra que hemos recibido y vamos a enfocarnos en su voluntad este día. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado. Hoy día, Señor, creemos. Y hoy día queremos, Señor, tomar este escudo de la fe, que hoy día sabemos que es fortalecido, Señor, por tu palabra. La fe que tú nos has dado a cada uno, la fe suficiente que tenemos todos y cada uno. Hoy día, Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas, que tú afirmes, que tú actives esa fe. Gracias, Señor, por la armadura, gracias por todo lo que nos estás dando a conocer. Hoy día queremos, Señor, vivir, tomar toda esa armadura y poder hacer tu obra, poder estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo, Señor. Queremos mantenernos firmes y en victoria en esta obra que nos has llamado a hacer, en establecer tu reino en la tierra. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.